Hola queridos chicos, una nueva semana en buscar al Señor. Oramos que este día y esta semana sigamos glorificando el nombre de nuestro Dios. Es bueno venir delante de Él cada día y encontrar en su palabra el ánimo, el consuelo necesario. Pero sobre todo eso, es bueno venir a la palabra y encontrarlo a Él. Encontrar quién es Él, encontrar su majestad, su suficiencia, su amor, su misericordia, y cómo desde antes de la creación del mundo Dios había planeado nuestra salvación, nuestra redención. Gracias a Dios por ello. Esta semana comenzamos entonces en el capítulo 16 del libro de Levítico, y es la parte central del libro donde se nos habla acerca del día de la expiación. Es un día muy particular, muy especial. Aún hoy en día se celebra dentro de la comunidad judía y ciertos sectores de diferentes países la fiesta de Yom Kippur, que es la representación de este día de expiación, ¿no? Más allá de lo que significa como celebración, lo que la palabra de Dios nos muestra en primer lugar es en este capítulo 16 justamente el aspecto de no hacerlo o no celebrarlo todo el tiempo. Eso es lo que resalta el versículo 2, que Aarón ya no tenía que entrar al lugar santísimo todo el tiempo, ¿no? A raíz de la muerte de Nadab y Abiú, sus dos hijos, que por irreverencia, consciente o inconsciente, caen fulminados de la presencia de Dios. Y es muy probable que esta limitación de parte de Dios, hacerlo solamente una vez al año, tenga su propósito, o uno de los propósitos es el de evitar que el pueblo de Israel o los sacerdotes tomen como algo rutinario este tiempo tan especial, tan importante, de venir delante de Dios por sus pecados, por los pecados del pueblo, y tomarlo con irreverencia. Definitivamente eso no quiere el Señor, que se pueda vivir de esa manera, faltando a sus normas, a sus mandamientos, o tomándolos como juego. Pero más allá de ese significado secundario, hoy día debemos mirar muy profundamente lo que este capítulo nos habla realmente acerca de Cristo. Es un día muy especial, es un día muy particular, y no tenemos todo el tiempo para mirar la ceremonia y lo que significa la ceremonia del día de expiación, pero hay que mirarlo, hay que ver lo que realmente es el chivo expiatorio que se lleva al desierto, el poner sus dos manos sobre él. Todo eso debemos reflexionar el día de hoy y meditar. El día sábado último hablábamos la importancia de meditar como una actividad expresiva. Debemos estar siempre llevando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Siendo así, chicos, entonces miremos un poco lo que nos habla acerca de Cristo, y para esto encontramos un excelente comentario, el mejor comentario de este capítulo 16, y lo encontramos en las mismas escrituras. Está en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. El autor de Hebreos va a hacer referencia a este día muy particular, a esta ceremonia muy particular, y nos va a explicar qué es lo que significa. Vamos a capítulo 9, y comienza el capítulo 9 de Hebreos hablando acerca del santuario terrenal, el tabernáculo. Hace una diferencia muy particular entre el lugar santo y el lugar santísimo, y habla acerca que en el lugar santo entran los sacerdotes continuamente, pero al lugar santísimo solamente entra una vez al año el sumo sacerdote. Y comenzamos dentro de este contexto en el versículo 8. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente: mediante estas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el lugar santo y el sistema que representaba. Versículo 9. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. Miremos la particularidad de este día, ¿no? Está hablando de entrar al lugar santísimo con la diferencia del lugar santo. Dice el versículo 9. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes
no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebida y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Y aquí viene la solemne relación que tiene este día y esta ceremonia ritualista con Cristo. Dice el versículo 11, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho de manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, versículo 15, y terminamos con esto, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. En otras palabras y en un resumen de lo que nos explica Hebreos, nos está diciendo que ahora ya no es necesario ni la sangre de los machos cabríos, ni la sangre de las cabras, de los becerros, que hasta cierto punto podían limpiar la carne, pero no limpiaban nuestras conciencias. Pero ahora, cuanto más, imagínense, dice el versículo 14, cuanto más la sangre nos purifica nuestras conciencias de acciones pecaminosas. Tu conciencia con la sangre de Cristo es limpia. No debes tener más culpa por el pecado cometido una vez confesado al Señor y una vez que hayas visto en tu propia vida que estás obedeciendo al Señor. Ojo, la oración de confesión no es una oración mágica, es una oración en la que disponemos el corazón y nos rendimos a la voluntad de Dios, pero nuestras acciones, nuestra vida, nuestra obediencia será la prueba fehaciente, muy clara, de que realmente la decisión y la rendición que hemos hecho ha sido delante de nuestro Dios y no con anhelos o ambiciones personales. Dios hace ese milagro, chicos. Dios nos atrae. Le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice la Escritura también. Y venir a Él pidiéndole perdón es un milagro que comienza con Él. Comienza con Él despertando nuestras mentes, despertando nuestra conciencia. Y podemos ver ahora la gloria de Cristo y nos rendimos a Él. Entonces, no es posible que un creyente hoy en día siga teniendo una conciencia culpable. Un verdadero creyente confía y descansa en la obra de Cristo Jesús y se evidencia en sus acciones diarias que ya no más hay pecado en su vida, ya no más hay una esclavitud al pecado en su vida. Ahora hay el dominio propio que viene del Espíritu Santo para vencer esto. Debemos también decir que aún el temor a alejarse de Dios. Hay muchos que tenemos miedo de alejarnos a Dios, que hasta cierto punto es bueno, pero de ahí se vuelve algo realmente dañino, porque pensar que hay algún pecado tan grande que Dios no nos pueda perdonar, o pensar que mi pecado y mi irreverencia aún existente en nosotros, como ya hemos visto de Pablo, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pensar que algún pecado pueda ser más grande que la sangre de Cristo que nos purifica nuestras conciencias es una desconfianza propia de alguien que no cree en Cristo. Yo te animo a que le pidas al Señor
que haga su milagro de salvación en tu vida. Y así como dijo que sea la luz en la creación, de la misma manera diga a tu conciencia: cree en mí. Señor Jesús, oramos para que podamos comprender lo que tu palabra nos ha revelado en cuanto a tu salvación. Quedan muchos misterios, muchas paradojas, Señor, en tu palabra, cosas difíciles de entender, como por ejemplo cómo produces tú ese milagro en nosotros, cómo doblegas nuestra voluntad a tus pies sin tocar, Señor, nuestra responsabilidad propia de nuestra lejanía. Señor, ayúdanos a vivir para ti, a rendirnos, que esto nos lleve a comprender la grandeza de Cristo Jesús, y que hoy día vivamos con conciencias limpias, sabiendo que tú nos has perdonado, y con esas conciencias limpias podamos obedecerte y ver cómo tu milagro de salvación hace en nosotros un corazón obediente, rendido y que le asquee el pecado. En el nombre de Jesús. Amén.